Bueno. Y hablar de consumos problemáticos no es algo, entre comillas, lindo, pero yo creo que lo tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Replantearnos, ver qué posibilidades hay, tratamientos, el por qué también se dan este tipo de consumos. Y por eso hoy lo tengo en comunicación telefónica al licenciado Víctor Chaín. Él es psicólogo, especialista en adicciones. Y con él vamos a tratar un poco de todo esto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. María Elba es mi nombre. Hola, buenas tardes María Elba, buenas tardes a toda la audiencia. Y es así como lo está diciendo, es muy importante. Bueno, empezar a reflexionar sobre este flagelo que estamos viviendo a nivel social en estos tiempos, el mal de nuestros tiempos, que son las adicciones. ¿Sí? ¿Cómo está Corrientes a nivel de consumo problemático, digamos, de drogas, de sustancias ilícitas? ¿Cómo es la pregunta, perdón? ¿Cómo está Corrientes, digo yo, en el tema, digamos, de consumos problemáticos? Sí, lamentablemente, bueno, nos llegan casos todos los días de distintas personas, distintas familias afectadas por este flagelo, María Elba, y cada vez, lamentablemente, a edad más temprana, es decir, adolescentes, nos han tocado niños incluso, de 9, 10 años ya, lamentablemente con el flagelo del consumo. De niños también me está hablando, me estoy quedando sorprendida porque ¿de qué sustancias? ¿De marihuana, cocaína o de qué específicamente? Sí, lamentablemente tenemos que decirlo, que la cocaína ahora está tomando el lugar preponderante en el objeto predilecto de consumo de las personas. Antes lo era la marihuana y ahora tenemos este avance, esta sustancia que es muy destructiva, muy dañina y altamente adictiva. ¿Y cómo empieza un chico? Me quedé sorprendida con este dato de 8 o 9 años. Digamos, ¿cómo es el acceso? Sí, bueno, fundamentalmente tenemos que entender de que las causas centrales del consumo o de la inmersión de una persona al consumo de sustancias tiene que ver fundamentalmente con la familia de origen. Es decir, en la casa, con los padres, estamos viviendo tiempos en los que, bueno, el psicoanálisis lo llama el déficit de la función paterna. Uh-huh. ¿Qué es el déficit de la función paterna? Y fundamentalmente la ausencia de límites, la ausencia de normas, la ausencia de formación por parte de los padres para con sus hijos. Esto hace que los hijos crezcan en edad cronológica, pero estén orientados por el principio del placer, como por ejemplo lo es un niño, que está regido por sus caprichos, por lo que él quiere, y que no renuncia al placer, porque a su vez no encuentra adultos que pongan límites, que formen, que eduquen. Uh-huh. Es decir, que es este déficit de la función paterna que va generalmente muy asociada, María Elba, a lo que llamamos la sobreprotección de los padres. Ajá. Esta sobreprotección que se expresa, por ejemplo, en la expresión muy frecuente de los padres que dicen: no entendemos por qué nuestro hijo se convirtió en adicto si le dimos todo. Darle todo en la percepción de los padres es proveerle de todo lo que quiera, de todo lo que necesite, de todo lo que demande, es decir, materialmente. Sí. Pero no solamente materialmente, sino satisfacer en todo lo que el niño quiera, y eso es lo peligroso fundamentalmente. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que se imposibilita fundamentalmente es el desarrollo madurativo de la personalidad. La capacidad de esto de frustrarse, de esperar un poco a que ese regalo llegue, del sacrificio también en algunos casos. Exacto, eso mismo. Es decir, la aceptación de la realidad como es. Claro, que por no todo...
No, que no todo se me va a dar ya en este momento. Exacto, exacto. Y eso a su vez tiene que ver con lo que en psicoanálisis llamamos la aceptación de la falta. La falta tiene que ver con esto, con que no todo lo que uno quiere se puede y que eso se debe aceptar. Para eso la función paterna de puesta de límites, de normas, de sanciones a los hijos cuando se tenga que hacer, bueno, es fundamental para que los hijos vayan internalizando de que hay un orden superior del cual ellos deben renunciar a sus caprichos, a sus terquedades, para aceptar la realidad como es, y esa aceptación supone renuncias a las pretensiones propias, personales. Claro. Y a su vez, esa aceptación es lo que lo va llevando a adaptarse a la vida, a adaptarse a las normas, al poder progresar, avanzar también hacia sus metas y sobre todo a esto que decías vos, a tener tolerancia a la frustración, que es lo fundamental. ¿Y cómo llega esa familia que acompaña? Bueno, usted me está diciendo un niño, pero a un joven, a un adolescente, a la consulta. ¿Cómo llega? Sí, bueno, sí, está muy bien. De acompañamiento, de no... sí, claro. ¿Qué le pasa a ese papá? Bueno, fundamentalmente los padres están devastados por las consecuencias. Es decir, llegan ya luego de haber sufrido las consecuencias del consumo de sus hijos. Uh-huh. Es decir, generalmente no vienen de manera preventiva, ¿sí?, para poder prevenir, sino cuando ya el caos se desató en la casa y en la vida de sus hijos. Uh-huh. Fundamentalmente a causa del consumo de drogas. ¿Cuáles son los indicadores? Y fundamentalmente, bueno, los conflictos familiares que se expresan muy frecuentemente con que los hijos empiezan, por ejemplo, a robarle las cosas a sus padres, los objetos de la propia casa, para venderlos a cambio de drogas, de sustancias. Uh-huh. Es un indicador muy, muy frecuente. Otro de los indicadores tiene que ver con la junta, es decir, con el entorno social que frecuenta el hijo. Generalmente son personas que consumen drogas, que consumen sustancias, y ese es un indicador muy fuerte a tener en cuenta. Uh-huh. Por eso los padres deben estar atentos con qué tipo de personas sus hijos frecuentan, cuáles son los vínculos que comparten. Eso es de capital importancia, María. Ajá, o sea, si cambia, por ejemplo, de grupo de amigos, tengo que tener como un signo de interrogación, si me empiezan a faltar cosas en la casa también. Vamos a decir que yo estuve informándome y no es, digamos, es bastante costoso llegar a la cocaína, llegar a la marihuana, no son, digamos, cosas que tal vez una consumición, bueno, puede ser que uno llegue así nomás, pero después se va volviendo perjudicial económicamente también. Bueno, a ver, consecuencias hay en todas las áreas de la vida. Uh-huh. A nivel personal, sí, ya sea de salud física como de salud mental, uh-huh, ¿sí?, como también las consecuencias familiares que decíamos hoy, entre otras, las consecuencias sociales también, porque los índices delictivos también que vemos muy en aumento en nuestra provincia y en todo el país a raíz del consumo de sustancias. En muchos casos, jóvenes que se han vuelto delincuentes, ladrones, a raíz del consumo, es decir, que naturalmente no eran ladrones, sino que han devenido en tales como consecuencia del consumo de sustancia. Uh-huh. Sí. Es más, pasan en los noticieros, ¿no? Los asaltos violentos y demás, donde después o las investigaciones señalan que la persona que delinquió tenía sustancia en sangre. Sí, claro, fundamentalmente esto ocurre porque la persona que está bajo consumo de sustancias, en muchos casos, pierde el contacto con la realidad,
la realidad de las consecuencias, sobre todo, que le van a sobrevenir, ¿sí? Tras el acto delictivo. Entonces pierden el contacto con la realidad y son capaces de cualquier cosa. De dejarse, exacto, de dejarse llevar por lo peor. Incluso recuerdo una madre que me decía, mi hijo se convirtió en un ladrón a raíz del consumo y una vez fue a asaltar a una chica enfrente de una comisaría. Generalmente un ladrón no roba delante de un policía, pero acá vemos como esta persona que era adicta asaltó a una joven enfrente de toda una institución policial, no solamente delante de un policía. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la pérdida del contacto de la realidad, es decir, la persona perdió la noción de dónde estaba, sino que estaba solamente con la idea fija de poder robar para poder consumir. Claro. ¿Puede ser que más en los jóvenes o en los adolescentes se empiece por un consumo, entre comillas, social y después se vuelva una adicción? Bueno, sí, generalmente esto tiene que ver con que en principio, por eso decíamos hoy la importancia del grupo, del entorno. ¿Por qué? Porque el individuo o la persona que sale ya sin base desde la casa, con este déficit de la función paterna, fundamentalmente va a repetir las dependencias materno-infantiles con el grupo, es decir, va a buscar ser aceptado, ser querido, estar en la misma onda que el grupo, y por eso generalmente se va a someter a las conductas del grupo para no ser rechazado. Claro. Eso ocurre de manera muy frecuente también. Y eso, a su vez, lo va a introducir en el consumo de sustancias, que en un primer momento va a estar atravesado por lo que llamamos el registro del deseo, es decir, solamente para probar, para divertirse, para pasarla bien, pero lo diferente va a ser de que de ese deseo se va a ir pasando a la necesidad de consumir. Es decir, la dependencia, la adicción propiamente dicha va a estar dada cuando se pasa del deseo inicial de consumir a la necesidad ya enfermiza de consumir sustancias. ¿Cuáles son las diferencias entre desear y necesitar? Es que la persona que desea, bueno, puede no tener el objeto droga y seguir su vida normalmente. Cuando se pasa del deseo a la necesidad enfermiza de consumir, la persona ya no tiene el objeto de droga que necesita, se desencadenan síntomas, que son el síndrome de abstinencia, que son un conjunto de síntomas que van a ocurrir tanto en el plano corporal como en el plano mental, como consecuencia de la interrupción del consumo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y que también hacen que seguramente esa persona no quiera sentir eso y vaya y haga lo que Exacto. decíamos de hacer cualquier cosa con tal de consumir. Exacto. Licenciado, estábamos hablando de drogas como, marihuana y cocaína, pero me parece que hay otras adicciones, no sé si son las mayoritarias, usted me dirá, como el alcohol, como algunos psicofármacos. Sí. Bueno, en este sentido está muy bien también lo que va planteando María. ¿Por qué? Porque hay que entender de que el objeto de la adicción es variable. ¿Qué significa el objeto de la adicción es variable? Es que no es el objeto el que hace a la adicción. El objeto puede ser reemplazable, es decir, se puede sustituir. Puede ser objeto de droga, puede ser objeto de alcohol, puede ser el casino, por ejemplo, donde hay una adicción sin sustancia, pero hay una adicción. Sí. Es decir, el objeto puede variar. Lo que está ahí de base fundamentalmente es la dependencia a una sustancia. ¿Por qué? Porque la persona no puede lidiar con emociones de angustia o de frustración, de ansiedad, y busca de manera inconsciente escapar, evadir de la angustia a través del consumo. Es decir, producirse una nueva realidad, una realidad artificial producida por el químico, por la sustancia, que le posibilite escapar de la angustia abrumadora. Es
es lo que hablábamos hoy acerca de la aceptación. Bueno, en este caso, lo que ocurre es que hay una no aceptación de la realidad y se busca evadirla, creando una nueva realidad ficticia, artificial, producida por la sustancia, pero que pasado unas horas, los síntomas, la ansiedad o la angustia inicial que lo llevó a escapar, van a retornar, van a volver. No es que se hayan desaparecido o se hayan eliminado. Claro. Sino que simplemente se pospusieron unos momentos para después van a retornar y cuando vuelven, María, sí, vuelven de una manera mucho más intensa de lo que eran inicialmente. ¿Por qué? Porque la persona, a raíz de que va consumiendo, se va a ir nivelando cada vez más para abajo, va a ir cayendo cada vez más en un pozo de depresión, de angustia, de ansiedad, y se va a ir instalando un circuito repetitivo, un círculo vicioso, entre situaciones de angustia y la conducta evasora de escapar de la angustia a través del consumo. Y ahí se vuelve todo a repetir. Exacto, y eso es lo que va a ir pasando del deseo inicial a la necesidad enfermiza de consumir, y cuando ya se pasa del deseo a la necesidad enfermiza de consumir, ya estamos en presencia de la patología de consumo, es decir, de la adicción como enfermedad, del cual nadie puede salir por sí solo. Una vez que la adicción ya está desencadenada, se requiere un tratamiento psicológico especializado para poder recuperarse. Justamente de esto le iba a preguntar, si en rasgos generales, sin hablar de dinero, pero quería saber si es costoso, si cualquier familia lo puede tener en sí, estos tratamientos que usted dice de recuperación. Nosotros somos del sector privado y hacemos mucho esfuerzo para poder llegar a todos, para que todos puedan tener su tratamiento, es decir, el taller de orientación a las familias que estamos haciendo, que es una campaña ya hace muchos años que venimos haciendo para todo el país. Bien. Es totalmente gratuito. Es decir, los padres o seres queridos, parejas pueden participar de nuestros talleres, recibir las herramientas terapéuticas sin costo alguno. Solamente tienen que comunicarse con la área administrativa, registrarse, y ya pueden participar los días sábados del horario de 20 horas. Y damos por plataforma Meet, desde la comodidad de su hogar pueden participar. Respecto a los tratamientos, tienen un costo, pero estamos dando grandes descuentos para que todos puedan acceder a los tratamientos. Me interesó esto, lo de la charla que usted da para las familias. Si nos puede decir en dónde recabamos información, en dónde nos podemos inscribir y también, ¿por qué no?, dónde podemos recurrir para tener mayor información sobre los tratamientos. Bueno, a ver, todas las personas o padres que estén escuchando, o seres queridos, o allegados de personas con adicciones, pueden comunicarse a la línea de WhatsApp 3794-674503. 3794-674503, y ahí le va a atender a Ángeles, que es mi secretaria. Sí. Y ella misma le va a estar tomando los datos para que puedan participar, ¿sí? El requisito es siempre el querer ayudar y tener a alguien a quien ayudar, que puede ser un hijo, un hermano, una pareja. Y bueno, Ángeles le va a estar dando toda la información que necesitan. El taller es muy práctico, ¿por qué? Porque surgen de los conocimientos que vamos desarrollando día a día con nuestros pacientes. Es decir, todo lo que nosotros vamos resolviendo a los pacientes, le vamos comunicando a los padres para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Claro, y cómo seguir esa terapia en casa, me imagino, ¿no? O con qué... Exacto. Por ejemplo, hay una pregunta muy a menudo, que es muy polémica incluso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque incluso profesionales de la salud mental, pero que no están debidamente especializados en las adicciones, uh-huh, a veces dan argumentos, recomendaciones que no son las adecuadas. Como por ejemplo, si hay alguien que no tenga voluntad de dejar de consumir, no se puede hacer nada. Ajá. Bien, por ejemplo, una madre en el taller nos planteó esto, que un psiquiatra le dijo eso, de que mirá, llévalo a tu hijo porque acá en el hospital de salud mental no podemos hacer nada porque él no quiere cambiar, y si él no quiere cambiar nadie lo va a poder hacer por él. Entonces llévalo y cuando él quiera, cuando él se decida, traelo y ahí vemos qué podemos hacer.
Ajá. Bueno, la madre terminó mucho más angustiada y frustrada Obviamente. de lo que fue al hospital por la respuesta de este psiquiatra. Ujú. Lo cierto es que esa recomendación, como tantas otras, es un mito, que es una creencia falsa. ¿Por qué? Porque aunque no haya voluntad de cambio, lo que se debe hacer cuando no hay voluntad es que la familia ponga en práctica las herramientas terapéuticas Que le dan para ustedes. lograr lo que... ¿Cómo? Las herramientas terapéuticas que le dan ustedes. Exacto, le damos nosotros en el taller para empezar a crear conciencia y voluntad de cambio. Hay que Es decir, cuando un hijo no quiere cambiar, lo que se debe hacer es poner en funcionamiento las herramientas analíticas especializadas para producir lo que llamamos una rectificación subjetiva. Ajá. Qué interesante eso, todo lo que nos Sí, por está supuesto. contando el licenciado Víctor Chaín. Así que me interesaría seguir conversando un montón con usted y tal vez lo podamos, si le parece, combinamos otra entrevista. Sí, claro que sí, porque los padres, y esto hay que decirlo, llegan a nuestros talleres muy desesperados, muy angustiados, no solamente acá de Corrientes, sino de todo el país. Sí. Y bueno, tenemos que entre todos darle lucha a esta enfermedad porque está avanzando de manera vertiginosa, está siendo cada vez más masiva y lamentablemente se están llevando muchas vidas, porque la adicción no solamente afecta a la salud mental, sino que se cobra vidas humanas, y esto hay que decirlo también. ¿Por qué? Porque para combatir a un mal hay que conocerlo. No se puede vencer a un enemigo que no se lo conoce. Bien ahí, hay que meterse en el tema. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cuanto más seamos en esta lucha, mucho mejor.